Muy buen día, tarde o noche. Mi tema es sobre el feminismo. Yo quiero dar opinión sobre este tema, pues ya sabemos que es muy polémico y tiene gran relevancia ahora en la sociedad. Bueno, podríamos decir que siempre la ha tenido, pero no como se merece. Quiero empezar como a hablar de la historia del feminismo para que podamos entender el porqué, el comportamiento de muchas de las feministas actualmente y también saber qué tipo de feminismo es el que ellas están practicando, porque es importante saber eso y así poder generar un juicio crítico y no solo hablar por hablar. Todo inició con la Revolución Francesa, cuando se generaron derechos solamente para el varón y excluyeron a todas las mujeres. En este momento fue cuando las mujeres decidieron tomar una iniciativa e iniciar a ver qué se debía hacer y como que tomar cartas en el asunto. Para esto están dos mujeres. La primera es Olympe Gaux, que da los derechos de la mujer, y Mary Wollstonecraft, que da una vindicación de los derechos de la mujer. Después de esto, ella busca un trato igualitario para hombre y mujer. En 1800 se pierde todo lo que se había logrado en la Constitución Civil francesa. Quitan los derechos de la mujer y regresan nuevamente a los del varón. Después de que esto ocurre, se crea el sufragismo, en donde es la segunda ola del feminismo y están nuevamente dos mujeres implicadas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, que eso es en 1848. Estas dos mujeres lo que hacen es dar una declaración de sentimientos, recuperan los derechos y dan derecho al voto. Pero esto solo es para las mujeres blancas. Sabemos que no solo hay mujeres blancas, entonces el resto de mujeres que no son blancas empiezan a tener un tipo de discriminación por ser mujer y por ser negra, que esto lo declara la esclava Sojourner Truth, que era una mujer negra. Y también habla la mujer Florida Trissant, que es una mujer de distinta clase social. Entonces, Florida Trissant lo que decide hacer es implementar un feminismo socialista. En este feminismo lo que se trata es generar una destrucción total del patriarcado para poder iniciar a generar nuevos derechos. Ella busca la igualdad de derechos para todo el sistema, hombre y mujer. Simon Boyd en 1949 dice que la mujer no nace siendo mujer, sino que se convierte en mujer. Entonces acá se crea otro feminismo para las mujeres transexuales. Después se encuentra el androcentrismo, que es la fijación que se tiene como el hombre por un punto neutro. Es decir, todo gira alrededor del hombre. Al encontrar este punto, nace la tercera ola del feminismo, que la ve Betty Friedan, que es la mística de la feminidad, publica esto en los años 60. Ella ve que las mujeres tengan oportunidades laborales. Y existe después, en los años 90, el feminismo radical, que es el que estamos viviendo actualmente. Se podría decir que es el que tuvo más fuerza. En se crean múltiples feminismos en donde no solo estamos velando por un tipo de mujer blanca, sino que estamos velando por los diversos tipos de mujeres que hay. Ahora, en la historia del feminismo no han solo sido estas las mujeres que han estado involucradas, también han habido muchas otras y no necesariamente han trabajado de forma tan extensa. Una de las mujeres es Clara Anta, que ella ve por los derechos jurídicos de la mujer, que sean igualitarios a los del varón. Si se dan cuenta, en todo el proceso se está hablando de una igualdad, porque lo que pasa es de que a la mujer siempre se le ha tratado como algo inferior. Uno de los ejemplos que he encontrado, y varios que se han vivido también, es el hecho de que la mujer solo es para la casa, que la mujer solo sirve de placer, que la mujer está hecha solo para rendir
rendirle un servicio al varón. Entonces, esto es lo que estaban luchando todas las mujeres, por una igualdad, porque como la mujer merece, así como el hombre merece placer, la mujer también. Así como el hombre puede producir, la mujer también. Así como el hombre puede tener una sudadera, la mujer también. Ese era el tipo de derechos por los que estaban luchando. Son ejemplos. Por ejemplo, el sufragio. El sufragio era algo que no tenían derecho las mujeres y gracias al feminismo fue que ahora las mujeres tenemos la oportunidad de votar. Emily Parkins fue una política que inició con un feminismo en Francia y que ella fue una de las primeras personas que fomentó el feminismo con un poco de violencia, se podría decir, porque estas mujeres eran maltratadas, eran calladas, eran ignoradas. Entonces, para que ellas fueran escuchadas, tuvieron que hacer un alboroto en la calle. Entonces, a raíz de esto es que existen ahora las ideas feministas de que rompiendo cosas serán escuchadas. Eso es para que tengamos una idea y conozcamos de dónde vienen las acciones que tiene nuestra generación, porque tenemos que tener claro que las cosas no son solo así del aire, o sea, no todo se tomó solo porque se me ocurrió, sino que son cosas que ya han sido probadas y que se ha visto que son funcionales y pues quizá en un punto no sea lo más indicado, pero llega a ser necesario por la situación en la que se está viviendo. Ella en 1903 fundó la Unión Social y Política de las Mujeres, que es literalmente una sociedad dirigida a mujeres. En el siglo XX, Virginia Woolf, que es una pionera del feminismo, es una artista mexicana y también impone arte y moda del feminismo, genera moda y arte del feminismo sin un estereotipo hacia la mujer. Ella es quien determina que las mujeres, no importa cómo seamos, simplemente por el simple hecho de ser mujeres, tenemos derechos. Betty Friedan, de 1921 al 2006, trabaja la feminidad mística. Y en 1906 ella funda la organización No, que significa una organización para mujeres. Ella en su organización, lo que tiene pensado es que se pueda velar por todos los derechos laborales, familiares, educativos, de salud para la mujer, porque antes, hace muchísimos años, la mujer no tenía ni siquiera derecho a una salud, a una vestimenta, a una opinión. Ni siquiera podía decir con quién se quería casar. Ahora tenemos a Paulsmai Malbol Lukuka, perdón, no me sé el idioma. Ella es una mujer de la ONU, que es una de las directoras, es directora ejecutiva y ella tiene un plan en la Agenda 2030 que está específicamente dirigido al feminismo. Ahora bien, mencionadas fueron brutalmente asesinadas. Unas fueron encarceladas, otras fueron degolladas, desolladas. A todas y a cada una de ellas las callaron por intentar pedir derechos para las mujeres. Yo quiero que nos demos cuenta que como mujeres se ha tenido una historia muy larga y que gracias a muchas mujeres y a la tortura de varias de estas se ha podido obtener derechos y libertad. Lo que el feminismo está pidiendo ahora es libertad amorosa. ¿A qué me refiero con esto? Estaba viendo un video de una... Se llama Catalina por Dios. Ella es una
cabeza del feminismo, y ella explica que nosotras en la actualidad estamos viviendo violencia desde puntos seguros. Es decir, desde casa se sufre violencia. Tíos, primos, hermanos, la pareja. Se sufre violencia por confiar en cierta persona. ¿A qué me refiero con esto? Se ha escuchado de muchas muertes porque el hombre mató a su mujer, a su esposa, porque ella no hizo tal situación, porque no cumplió con lo que él pidió. Entonces, lo que se quiere lograr con el feminismo es que se comprenda que no estamos hechas para servir o complacer a los varones, que nosotras tenemos y podemos generar criterio sobre lo que queramos. Existen dos tipos de feminismo, el feminismo radical y el feminismo liberal. Estos dos son dos ramas por hechos muy certeros. El radical está enfocado en destruir todo lo que se ha generado en el patriarcado. ¿Qué quiere decir? Todas las constituciones, leyes, derechos, obligaciones que se generaron durante el patriarcado. Quiere el feminismo radical que se anulen totalmente y se generen nuevos. Y en estos nuevos se pueda trabajar derechos para ambas partes y que ambas partes salgan beneficiadas por igual, no que se le dé prioridad al varón. Y el feminismo liberal está enfocado solo en ver en que la mujer tenga derechos y oportunidades laborales, educativos, quizá hasta en un punto de salud. Pero el feminismo, el movimiento de feminismo que está actualmente es el feminismo radical. Después de haber escuchado y leído sobre la historia del feminismo y el recorrido que ha tenido, creo que se pueden concluir varios aspectos en el momento actual. Podemos saber qué tipo de feminismo es el que estamos viviendo. Sabemos que lo que quieren es, lo que están practicando es un feminismo radical, que tiene diversos tipos de feminismo y que el objetivo principal es acabar con todo lo que impuso el patriarcado, en la época del patriarcado. Ahora, creo que uno de los problemas de las feministas actual, de las personas que se dicen ser feministas, es que no están comprendiendo el punto objetivo que se tiene con el feminismo. Ellas están desviándose del camino primordial. Ellas lo que quieren es que el feminismo deje de ser feminismo y se vuelva un tipo de machismo, en donde siempre se miraba como un ente superior al varón. Y nuestra idea en el feminismo no es esa. La idea del feminismo es que se mantenga un igual, en donde se demuestre y se asegure que ambas partes son importantes, que ambas partes generan, que ambas partes tienen posibilidades, que ambas partes tienen derechos, que ambas partes tienen obligaciones. No estamos viendo quién es superior a quién. Entonces es ahí cuando nos podemos dar cuenta que la sociedad empieza a tergiversar las cosas y como no conocen la historia, entonces al no saber de la historia es cuando empiezan a desviarse del camino, porque no conocen realmente cuál es el objetivo. Si todas las feministas conocieran realmente qué feminismos hay y cuál es el que se está llevando o el que está practicando la mayoría, entonces se podría decir que estaremos llevando el feminismo de forma correcta. Tristemente no es la realidad en la que vivimos. Todo se ha tergiversado y todo se ha ido dañando poco a poco. Entonces estamos desviando algo bueno, se está convirtiendo en algo malo. Algo que yo mencionaba en la primera parte es que Emily Pankhurst es una de las primeras personas que genera un poco de violencia en el feminismo, pero enfoquémonos en esa época, porque ella decide iniciar con violencia y porque ellas tienen que, porque no es como que, ay, se me antojó hacerlo, no, sino que es el hecho de que ellas estaban sufriendo de maltrato brutalmente global. Combatió con violencia por el simple hecho de que en esa época las mujeres no teníamos derecho, no teníamos opción a hablar, no teníamos opción a opinar, no teníamos ningún tipo de opción que fuera a pensar fuera de lo que alguien más nos dijo que dijéramos. Nosotros éramos un tipo de
de títere que se manejaba con que no, a la mujer si se le dice que se barre, si a la mujer si se le dice que tenga hijos, tiene hijos. Entonces, la mujer solo estaba hecha para estar en casa y para tener hijos. ¿A qué se dedicó Emily? A que las mujeres pudieran tener derechos. ¿Cómo logró eso? Haciendo manifestaciones. Ahora, estas manifestaciones, el gobierno las atacaba, a las mujeres las mataba en masa. Entonces, al ver toda esta situación, fue que Emily decidió y empezó a decir, bueno, si nos atacan con violencia, atacamos con violencia. Entonces, es ahí que empieza a atacar con violencia. Yo he visto varias manifestaciones que resultan haciendo mucha catástrofe y la respuesta que dan es, somos asesinadas, somos violadas, somos masacradas, entre muchas otras situaciones, y claro que sí tienen razón. Yo no les voy a decir que eso no pasa, soy mujer, me ha pasado, en la calle siempre pasa más de algo, es algo que uno tiene que, pues ya prácticamente con lo que vivir, y es con lo que quieren acabar estas feministas. Ahora, quizá tal vez podríamos cambiar un poco la idea de por qué vamos a generar violencia si el gobierno nos está dando apoyo. Porque la violencia que estamos generando es hacia el gobierno. Entonces, ¿por qué atacamos a las entes que nos están ayudando? Es decir, ¿por qué vamos a atacar a la iglesia si la iglesia protege a la mujer? ¿Por qué vamos a atacar al gobierno si el gobierno protege a la mujer? Si ustedes van al organismo judicial y les dicen, ustedes como mujeres, y les dicen, fulanito, X personaje, varón, me hizo tal situación, ese caso se lleva así. No estamos hablando de que están dando un plazo y otro y otro y otro. No, se genera una investigación, se lleva proceso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que son tantos casos que obviamente las entidades del gobierno no tienen la capacidad de poder abarcar todas, porque son muchas. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotras para que todo, tanto proceso acumulado, se lleve a cabo? Para que no se acumulen, para que no se queden, para que no se estanquen, para que no hayan excusas y se digan, no, es que lo que pasa es de que como no hay personal, entonces tuvimos que omitir casos, tuvimos que fingir que no pasó nada, tuvimos que omitir el hecho. Entonces, para que esto no ocurra, ¿qué nos toca hacer como mujeres? Ya tenemos la oportunidad de estudio, ya tenemos la oportunidad de ejercer laboralmente, ya podemos dar una opinión, ya podemos dar un voto. ¿Qué nos toca hacer? Aprovechar lo que ya tenemos para poder generar más derechos, para poder generar más oportunidades. No dañemos lo que ya logramos, no dañemos el apoyo que tenemos, no hagamos que las personas, las entidades, las áreas, los lugares que nos apoyan, nos quiten el apoyo por un mal comportamiento, porque eso es lo que puede llegar a ocurrir. No permitamos que lo que se logró se desperdicie o se tome como algo no significante. Es a lo que me refiero con que están tergiversando todo, porque estamos desviando realmente lo que es malo de lo que no es malo. Se está revolviendo todo, y al hacer eso, estamos generando aspectos malos en el feminismo. Estamos dando a entender mal el feminismo. Entonces, ellas, ¿por qué tuvieron que empezar a generar un tipo de bulla social? ¿Por qué tuvieron que hacer un tipo de desastre en las calles? Porque a ellas se les estaba encarcelando, porque a ellas las estaban degollando, porque a ellas iban y en multitud, ellas no podían haber más de 5 mujeres juntas. Entonces, o sea, ahora vemos hasta 500 mujeres juntas, hay manifestaciones. Entonces es por eso que ellas tuvieron que entrar al ámbito de violencia, porque violencia se acaba con violencia. Esa fue la idea que tuvieron ellas en esa etapa del feminismo. Pero ya no es la situación en la que vivimos. A nosotros ya no nos encarcelan, a nosotras no nos degollan, a nosotras no nos lapidan. Entonces, nosotras ya tenemos muchos aspectos ganados, nosotros ya tenemos muchos derechos, nosotros ya tenemos muchas oportunidades. Entonces, al hacer lo que hacemos,
al representar el feminismo de forma equivocada, estamos generando un atraso en todo el avance que han tenido todas las mujeres, porque eso no es trabajo de hace 2 días. Estamos viendo que empezó desde la Revolución Francesa. Por lo tanto, tenemos que entender bien qué tipo de feminismo queremos practicar para poder decidir qué cosas hacer y qué cosas no. Depende del feminismo que nosotras queramos practicar, se va a tomar cartas en el asunto que nosotros necesitemos. Gracias.